Hola, profe. ¿Qué tal? Disculpen la hora, es que hoy tuve un trabajo especial, digamos. Entonces salí muy tarde y además añadió el tráfico que había después de la lluvia. Bueno, no quería perder la clase de hoy porque ya nos quedan pocas clases y tenemos que desarrollar más clases antes de que termine el semestre, ¿verdad? Que es el curso de verano. Y mañana rinden, entonces mañana no vamos a tener esta clase virtual, se van a enfocar en sus exámenes. Hay gente que me comentó que va a rendir extraordinario, entonces voy a extender hasta medianoche el horario de examen, o sea, desde las 6:30 que va a estar disponible hasta la medianoche, entonces para las personas que lleguen un poquito más tarde para que puedan desarrollar su examen. Bueno, el parcial va a entrar solamente la parte de potencial, ¿verdad? Todo lo que es diferencia de potencial. Después, a continuación de eso, habíamos visto las leyes de Maxwell, ¿verdad? Que tienen que ver con la relación que hay entre el campo eléctrico y el potencial. Entonces, diferencia de potencial. Después, cómo hallar el campo eléctrico debido al potencial que es por medio del gradiente negativo. Luego vimos la parte de densidad de corriente, corriente eléctrica, cómo hallar la corriente a través de una densidad de corriente que sería por medio de la integral de superficie. Y la última parte que hicimos, la última clase sincrónica que tuvimos, que es de la ley de Ohm, que es bastante más sencillo, es cómo hallar la resistencia del material y todas las aplicaciones de las leyes, o sea, de la ley de Ohm. Hasta ahí sería el segundo parcial que van a rendir mañana. Entonces son, como siempre, son tres temas que tienen que desarrollar. Entonces, la clase de hoy, que es dieléctrico, la idea era hacer dieléctrico y campo magnético, pero no nos va a dar el tiempo. Entonces, el viernes nosotros vamos a desarrollar campo magnético que vamos a terminar el lunes. Entonces, el lunes sería la última clase que vamos a tener. Ya está también el trabajo práctico en la plataforma. Voy a agregar un foro ahí para que ustedes me pongan qué tema escogen y quiénes son los integrantes del grupo. Entonces, en esa semana del trabajo práctico voy a agregar ese foro y quiero que hoy o mañana más tardar me comenten quiénes son los integrantes del grupo y qué tema escogen. Igual si alguna persona quiere hacer solo el trabajo práctico está bien. Y límite máximo es hasta 3 o 4 máximos estudiantes por grupo. Entonces, comenten ahí qué tema escogen de manera que no se repita, que no todos escojan tema uno, por ejemplo. Entonces, para que sea variado. Y ese tienen tiempo hasta el 2 para presentar. La tarea de 5 puntos que le suma al segundo parcial, porque el segundo parcial es de 15 puntos, vence el domingo. Entonces tienen tiempo hasta el domingo. ¿Está bien? Profe. Bueno, Jorge Monzón, si podés, creo que ya te pedí, pero no sé si ya a enviar el formulario que yo les había pasado el semestre pasado al grupo, porque ese formulario van a usar ustedes para el examen final. Entonces, para que el formulario sea el mismo, pueden usar ese formulario. O también tiene Arturo, también tiene. Dale. Bueno, hoy vamos a desarrollar la clase que es de materiales dieléctricos. Habíamos ya comenzado la clase de materiales, que vimos que tenemos diferentes tipos de materiales como los conductores, ¿verdad? Vimos corriente de conducción, corriente de convección, que es para el caso de aislantes, y vimos el concepto de semiconductores también, que lo vimos de manera general. Entonces, continuando con materiales, vamos a ver lo que son los materiales dieléctricos y las capacitancias. Cuando hablamos de dieléctricos, estamos hablando
de aislantes. ¿Qué es lo que pasa con el dieléctrico al ser expuesto a un campo eléctrico? Entonces ya sabemos que para el caso de conductores metálicos, si se aplica un campo eléctrico, los electrones libres entonces van a tener la capacidad de moverse para que se produzca la corriente. Pero cuando hablamos de dieléctricos, entonces no va a pasar eso. No, ¿por qué? Porque no hay electrones libres dentro del material. Lo que va a pasar es que se van a polarizar. ¿Qué significa eso? Que las cargas positivas se van a mover en el mismo sentido que el campo eléctrico y las cargas negativas en sentido contrario. Entonces hay un movimiento de carga. Cuando hay movimiento de carga tenemos lo que es el dipolo, que habíamos visto que dipolo es cuando tenemos dos cargas de la misma magnitud, pero de signos contrarios. Si tenemos separados una distancia d, entonces siempre van a tender a moverse. Y ese vimos que teníamos el momento dipolar, que es la velocidad con el que se mueven esas cargas. Bueno, nos habla acá de que para comprender el efecto macroscópico de un campo eléctrico en un dieléctrico, considérese un átomo del dieléctrico compuesto por una carga negativa menos Q y una carga positiva más Q. Dada la presencia de igual monto de cargas negativas y positivas, porque es un átomo neutro, ¿verdad? Entonces tiene la misma cantidad de cargas negativas como de cargas positivas. Al aplicar un campo eléctrico, la carga positiva se desplaza por la fuerza eléctrica, porque acuérdense que cargas positivas producen campos eléctricos que tienen líneas salientes. Por lo tanto, la fuerza eléctrica va a ser positiva y de las cargas negativas, entonces las líneas de campo apuntan hacia adentro, o sea, sería en sentido opuesto y la fuerza va a ser negativa desde su posición de equilibrio hacia la dirección de E, en tanto que la carga negativa se desplaza en dirección opuesta a la fuerza, entonces es negativa. En razón de que el desplazamiento de cargas resulta un dipolo, se dice que el dieléctrico ha sido polarizado. Entonces, cuando hablamos de polarización, estamos hablando de una reubicación de las cargas dentro del material. Entonces, las cargas positivas se alinean en dirección al campo y las cargas negativas en dirección opuesta. Entonces, ahí es donde ocurre una polarización dentro del dieléctrico, porque hay un campo eléctrico pequeño que se forma dentro del material, que es debida al momento dipolar que ocurre. Entonces, acá en la gráfica nos muestra un átomo neutro que pasa al aplicarle el campo eléctrico se deforma. Al deformarse, entonces se alinean las cargas positivas en sentido del campo y las cargas negativas en sentido contrario. Entonces, cuando hablamos de polarización, tenemos el momento dipolar, que es la velocidad con el que se mueven las cargas, ¿verdad? P, que sería P minúscula, es momento dipolar, que es la carga por la distancia. Entonces, como el átomo neutro está formado por varias cargas, entonces la polarización sería la sumatoria de este momento dipolar en un volumen, porque es el volumen que forma estas cargas que están dentro del material. Entonces, P mayúscula es polarización. El principal efecto del campo eléctrico sobre un dieléctrico es la creación del momento del dipolo que se alinean en la dirección al campo eléctrico. Se dice que este tipo de dipolo es no polar. Las moléculas del dieléctrico no polares no poseen dipolos hasta la aplicación del campo eléctrico. Esta aplicación del campo eléctrico es externo al material. Entonces, al aplicar un campo eléctrico externo, entonces es cuando ocurre una polarización. Cuando ocurre polarización en todo el dieléctrico se forma una densidad de carga volumétrica, que sería ρ de ρ sub v, porque estamos hablando de carga volumétrica dentro del dieléctrico. Mientras que sobre la superficie del dieléctrico se forma una densidad de carga superficial ρ de ρ sub s, perdón, ρ de ρ sub s, porque no estamos hablando de cargas libres, sino que estamos hablando de las cargas dentro del dieléctrico.
Nos dice a ρ de ρ sub v se le conoce como densidad de carga superficial y ρ de ρ sub v como volumen latente. Acá tenemos la fórmula de ρ de ρ sub s, que sería la polarización por AN, que es el vector normal a la superficie del dieléctrico. Y ρ de ρ sub v, que sería menos la divergencia de P. Nos habla de carga latente. Carga latente es cuando nosotros aplicamos una carga dentro del dieléctrico, que es lo que va a pasar. Entonces, tenemos la carga latente, que sería la integral de superficie de P por diferencial S. Es parecido a la carga libre cuando teníamos con la densidad, pero la carga dentro del dieléctrico, la carga siempre va a ser cero, porque en realidad no tenemos carga libre. Entonces no es como en el caso del conductor, que nosotros sí tenemos carga libre. Bueno, y la contribución de la polarización, P también es un campo, así como D y E. D es la densidad de flujo eléctrico, que normalmente nosotros vimos que en el vacío D es igual a epsilon sub 0 por E. Pero cuando hablamos de dieléctrico se le suma al campo de polarización. Entonces tenemos la densidad de flujo, que depende del campo eléctrico y también de la polarización. Sería una suma de ambos. Entonces, dependiendo del material, ya que no todo es en el vacío, ahora ya tenemos un material, entonces ahí ya no se va a usar epsilon sub cero, sino que directamente epsilon, que vamos a ver qué es. Entonces, el campo, debido a un dieléctrico polarizado, que sería la densidad de flujo, va a ser mayor que en el vacío, porque se le suma el campo de polarización, que es P. Esta polarización depende de Chi sub E, que sería la susceptibilidad eléctrica del material. Depende del material. Por ejemplo, si eh, es característico del material. Si es polietileno, por ejemplo, entonces tiene una susceptibilidad. Y epsilon sub cero, que ya saben que es la permitividad en el vacío. Entonces, la polarización depende de la susceptibilidad del material, o sea, qué tan sensible es el material a la aplicación del campo eléctrico. Eso es la susceptibilidad. Y epsilon sub cero, que ya saben que es la permitividad en el vacío por el campo eléctrico. Entonces, ese sería P, polarización. Bueno, y como nosotros ya estamos hablando de materiales, ya no estamos hablando de aplicado en el vacío, entonces epsilon ahora ya depende de epsilon sub cero y epsilon sub r, donde epsilon sub cero es la permitividad en el vacío, que ya conocen, y epsilon sub r es la permitividad del dieléctrico, que también va a depender del material y es adimensional. Epsilon sub cero no es adimensional, pero epsilon sub r, que es la permitida relativa, es adimensional y depende del dieléctrico, del material del dieléctrico. Entonces, aquí nuestra fórmula de que nosotros estábamos utilizando como epsilon sub cero por E se convierte en epsilon por E, porque ya es un material, ya no es vacío. Entonces depende de epsilon sub cero y de epsilon sub r. Entonces ese sería la densidad de flujo eléctrico dentro del dieléctrico. Bueno, acá nos muestra cómo es que cuando hablamos de dieléctrico va a variar las ecuaciones que ya conocemos de fuerza, de campo, que solamente abajo nosotros teníamos epsilon sub cero, ya se le multiplica epsilon sub r, porque estamos viendo que ya el material no es vacío. La capacitancia, que es la capacitancia del capacitor, que vamos a ver también, C depende de la carga y de la diferencia de potencial aplicado entre las placas paralelas del capacitor, y su unidad de medida es el farad o faradio. Acá tenemos también fórmula de capacitancia, que es con integrales, pero esta parte no lo aplicamos. Bueno, entonces tenemos la capacitancia
en dos conductores sencillos. Entonces tenemos dos placas paralelas separadas una distancia de donde en cada una de las caras tenemos ρ sub S, que sería la densidad de carga en la superficie. Y tenemos la fórmula, por ejemplo, si queremos hallar el potencial en el capacitor, es el campo eléctrico por D, que es la distancia. Tiene que ser D minúscula acá en la fórmula. Y tenemos la densidad en las caras de las placas paralelas del capacitor, que es ρ sub S por A sub Z. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a usar para poder hallar la capacitancia, si queremos hallar el campo eléctrico del capacitor, si queremos hallar la densidad. Entonces, eso sería lo que es dieléctrico. Bueno, ¿y por qué se utiliza el dieléctrico dentro de las placas del capacitor? Es para aumentar su capacitancia. Entonces, cuando tenemos dieléctrico dentro del capacitor, aumenta su capacitancia. Bueno, tenemos un ejercitario. Vamos a resolver por lo menos uno o dos ejemplos, porque esto sí ya va a entrar en el examen final, ahora no va a entrar todavía en el segundo parcial. Entonces, para que tengan en cuenta. Bueno, nos dice el primer ejercicio. La intensidad de campo eléctrico del poliestireno epsilon sub R 2,55 ocupa el espacio entre dos placas del capacitor o condensador de placas paralelas y es de 10 kilovolt sobre metro. La distancia entre las placas es de 1,5 milímetros. Entonces, nos da como dato E, que es igual a 10 kilovolt sobre metro. Y la distancia, que es 1,5 milímetros. Entonces nos pide hallar D y también nos pide hallar la polarización. Ahí nos da también como dato epsilon sub R, que es 2,55, que es la permitividad del material, que en este caso es poliestireno. Entonces, ¿cómo hallamos D? D es igual a epsilon por el campo, donde epsilon es epsilon sub 0. Un momento, por favor. Perdón, chicos. Bueno, entonces epsilon, que es la permitividad del material, depende de epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío, de epsilon sub R, que es la permitividad del material y del campo. Ya saben que epsilon sub 0 es 10 a la menos 9 sobre 36 pi faradios sobre metro por epsilon sub R, que es 2,55 y por el campo, que es 10 kilos, ¿verdad? Entonces por día la 3 kilovolt sobre metro. Entonces ahí hallamos D. Tienen su calculadora a mano para ver si nos tiene que salir el valor, está ahí, 225,4. Voy a buscar yo el mío, si calculan ustedes, así avanzamos más rápido. ¿Cuánto sale? Está bien, ahí sí sale, dice. Entonces, el resultado sería 225,4 nano, que es a la menos 9 colon sobre metros cuadrados. Ok,
Bueno, después para el B nos pide P, ¿verdad? Tenemos que hallar P. Un ratito. Entonces, hay que hallar P. Para hallar P, podemos usar la fórmula de susceptibilidad por epsilon sub cero y por el campo eléctrico. La susceptibilidad equivale a, tenemos una relación de la susceptibilidad que nos dice que epsilon sub cero, sub R es igual a uno más chi sub E. Entonces es epsilon sub R es uno más chi sub E. Entonces, chi sub E equivale a epsilon sub R menos uno, que sería 1,55, porque es 2,55 menos uno. Entonces, la polarización va a ser igual a 1,55 por 10 a la menos 9 sobre 36 pi faradio sobre metro por el campo, que es 10 por 10 a la 3 volt sobre metro. Entonces, ahí P tiene que salir 137 nanocoulomb sobre metros cuadrados. ¿Pueden comprobar? Sí, dice. Gracias, Guillermo. Bueno, para C pide la densidad de carga superficial de la carga libre entre las placas. Cuando hablamos de densidad superficial de carga libre, estamos hablando de ρ sub S, que depende de la densidad por el vector unitario. En este caso no nos da ninguna gráfica, nosotros no sabemos cuál va a ser a n, entonces vamos a indicar nada más. Pero si nos daba la gráfica, si por ejemplo estaba paralelo al eje, al plano X y, entonces la dirección de a n iba a ser a z. Entonces directamente, cuando hablamos de carga libre, entonces es densidad, que sería 225,4 a n, que sería el versor perpendicular al plano, nanocoulomb sobre metros cuadrados. Después dice la densidad superficial de carga por polarización. Cuando nos dice por polarización es ρ de ρ sub S, que su fórmula, ρ de ρ sub S, porque es por polarización, su fórmula depende de la polarización. Y siempre es, cuando hablamos de ρ sub S o ρ de ρ sub S, siempre el vector va a ser normal al plano, que en este caso lo indicamos así a n porque no tenemos una gráfica o no nos da ningún dato. Coulomb sobre metros cuadrados. Luego nos pide la diferencia de potencial entre las placas, que fue una de las últimas fórmulas que vimos. La diferencia de potencial depende de la distancia y también del campo eléctrico. V es igual a E por D. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces tenemos que V es igual a E por D, donde E es 10 por 10 a la 3 volt sobre metro y D nos daba como dato es 1,5 milímetros. Entonces, vamos a tener que multiplicar por 1,5 mili, que es a la menos 3. Entonces, este se elimina con este es metro. Metro con metro y nos queda 10 por 1,5 es 15. 15 volt. Ese sería entonces el potencial entre las dos placas paralelas. ¿Se entiende?
Y sí, Sí, profe. ¿Por qué dudan? Después, el este examen, ejercicio es parecido, entonces nos da una distancia. Con potencial y distancia que podemos hallar el campo eléctrico. Luego nos da como dato epsilon sub r, que es la permitividad relativa, y nos pide hallar el campo. El campo directo, entonces, bueno, voy a poner la fórmula por lo menos. Nos da como dato el potencial, nos da como dato la distancia y nos da como dato la permitividad relativa. También es el mismo material. Entonces, ¿cómo hallamos E? Sabemos que B es igual a E por D. Entonces, E es igual a B sobre D, que sería 1 kilo, 1 por 10 a la 3, ¿verdad? Vol dividido 2 por 10 a la -3 porque es milímetro. Entonces, en este caso, cuando se divide, este pasa arriba a la 3 y nos queda 0,5 por 10 a la 6 vol sobre metro, que es lo mismo que 500 kilovol sobre metro. Luego nos pide P, entonces para hallar P es XE por epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Y ya saben que XE nosotros hallamos acá en el despeje que nos salía que es epsilon sub R menos 1. Entonces directo podemos poner eh, epsilon sub R menos 1 por epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Entonces se reemplaza. Acá es toda aplicación de fórmula. Rho de Rho sub S ya saben que depende de la polarización, que es el D. Entonces esta parte es sencillo porque es toda aplicación de fórmula. El 3 también, en este caso nos da una esfera, nos da epsilon sub R, nos da radio y nos da carga. Y nos pide hallar la densidad superficial de la carga por polarización sobre la superficie de la esfera. Entonces lo primero que hay que hallar es P. Luego nos pide hallar la fuerza, en ese caso la fuerza eléctrica. Bueno, voy a ponerles también la fórmula para que ustedes puedan hacer después. Nos da como dato epsilon sub R, que es 5,7. Nos da radio, que es 10 centímetros. Nos da una carga, 2 picocoulomb. Y necesitamos hallar la densidad superficial de la carga por polarización, rho de rho sub S, que depende de P. Entonces hay que hallar P. Entonces, ¿cómo hallamos P? Para hallar P, sí o sí, nosotros necesitamos hallar el campo eléctrico. ¿Cómo vamos a hallar el campo eléctrico? Perdón, el campo eléctrico debido a una carga puntual es Q sobre 4pi, no es más epsilon sub 0, es epsilon sub 0 por epsilon sub r, por r al cuadrado, que en este caso vamos a utilizar directo como radio que nos da acá. Entonces ahí es 2 por 10 a la -12 coulomb porque es pico, dividido 4pi por epsilon sub 0 por epsilon sub r por r cuadrado, que es 10 por 10 a la -2 metros al cuadrado. Entonces ahí hallamos E. Y el resto ya es todo igual. Entonces, si hallamos campo, ya sabemos que XE es 7,5 menos 1 y tenemos campo eléctrico. Y después nos pide la fuerza. La fuerza eléctrica es la misma fórmula que estábamos utilizando, lo único que va a cambiar
que ya no va a ser epsilon sub cero acá abajo, sino que se le multiplica a epsilon sub r, porque ya no es en el vacío, ya es en el dieléctrico. Eso nada más lo que va a variar. ¿Se entiende, chicos? El vector unitario en ese caso no se aplica. A R nomás le ponemos, porque tenemos una esfera y depende de su radio, o sea, el radio de la esfera porque es desde el centro de la esfera. Entonces solo queda como a R acá. ¿Se entiende? Lo mismo para acá, para la fuerza también. Usan esta distancia R cuadrado y ponen de dirección a R nada más. Luego el último dice un material dieléctrico nos da la componente X del campo eléctrico y nos da todo el vector de polarización. Y nos pide calcular primeramente la susceptibilidad. Entonces, ya sabemos nosotros que polarización equivale a la susceptibilidad por epsilon sub cero por el campo eléctrico. Yo puedo usar solamente la componente X porque yo solo tengo de E la componente X. Entonces, vamos a tener, ¿cuál es la componente X de la polarización? Es 3 sobre 10 pi, ¿verdad? ¿Qué es esto? Le distribuimos el 1 sobre 10 pi por 3. Esa es la componente X. Sobre epsilon sub 0, que es 10 a la menos 9 dividido 36 pi. Este hay que ponerle que es nano, porque la unidad de medida es nano. Por el campo, que es 5 volt sobre metros. Entonces se elimina este con este, y ahí calculen si sale 2,16 o no. Sería 3 por 36 dividido 50, ¿verdad? Sí, profe, sale. Vale. Entonces es 2,16. Luego pide hallar E. Bueno, y se hace lo mismo con esta misma fórmula, ¿verdad? Porque nosotros sabemos P y ya sabemos la susceptibilidad. Entonces, el campo eléctrico es igual a la polarización sobre la susceptibilidad por epsilon sub cero. Entonces, ya tenemos acá el valor de polarización y dividimos con el 2,16 por 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Es directo. Lo mismo que D. Entonces, como hayan D, D equivale a epsilon por el campo. Entonces, ¿qué sería? Epsilon sub cero por epsilon sub R por el campo eléctrico. Y epsilon sub R equivale a XE más 1. Entonces, ahí ya tienen todas las fórmulas para poder resolver estos ejercicios, que es sencillo porque es aplicación de fórmula. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda con respecto a las tareas o al examen? Ninguna. ¿Hasta cuál clase va a salir en el examen? Hasta la clase de la ley de Ohm, la última clase anterior a esta que fue sincrónica.
Bueno, voy a llamar a la lista si no tienen dudas. Alcaraz Miriam, creo que ella dijo que iba a estar, pero que no iba a tener el micrófono prendido. Lourdes Ávila, Arturo Ayala, Presente. Presente, profe. Cardoso Esteban, Presente, profe. Víctor Casau, Eladio Centurión, dijo que no iba a poder entrar, creo. Agustín Cristaldo, Geraldino Duarte, Nicolás García, Presente, profe. César Ibarrola, dijo que no iba a poder estar. Agustina López, Jorge Monzón, Presente, profe. Gustavo Morínigo, Presente, profe. Núñez Esteban, Camilo Pardo, Guillermo Pico, Edilson Presente. Ramírez, sí, Presente Edilson, Camilo Pardo, profesora. Camilo sí, Pardo. ya te puse. Carlos Roa, Presente. Marcos, Presente, profe. Jonathan Servín, Presente, profe. Topacio Miguel Presente, profe. y Trinidad Eugenio. Presente, profe. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, vamos a dejar aquí éxitos mañana para el examen. Resuelvan ya su tarea que les va a servir mucho. Eh, sí, 3 ejercicios y vamos. Son 3 ejercicios. Resuelvan la tarea que les va a servir mucho para este examen y también les sirve ya para el examen final que va a ser presencial. Y ya saben que cualquier duda con algún ejercicio, no duden en preguntarme que yo les voy a ayudar con eso. Entonces, dejamos hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el viernes. Haremos al final, ¿cuántos puntos, profe? No escucho nada. Buenas noches. Gracias, profe. Dale, Gracias, profe. Muchas gracias. dale, chau, chau.